Durante la época del virreinato, la producción minera en la Nueva España era sorprendentemente alta, lo que permitió que la corona española se convirtiera en la principal productora de monedas de plata del mundo, monedas tan puras que eran codiciadas por todo el globo. Esta sobreproducción provocó que hubiera muchas monedas corrientes en el virreinato, por lo que la riqueza se dio prácticamente por sentado. Con el inicio del movimiento de independencia, el desorden y el caos se apoderaron de México. Las minas, el principal pilar económico del país, se abandonaron y todas las personas que tenían dinero lo tomaron y se fugaron hacia el extranjero, provocando una crisis económica sin precedentes. Ante la falta de metálico, los mexicanos de la época decidieron improvisar y en 1813 empezaron a circular unos pequeños cartoncitos anaranjados con valor de medio real, sin que se sepa exactamente quién lo emitió. Consumada la independencia, se tuvo que hacer frente a la penuria económica dejada por 11 años de conflicto, por lo que el emperador Agustín de Iturbide ordenó emitir unos papeles con solo una cara impresa, con valor de 1, 2 y 10 pesos, pero los funcionarios de la época hicieron corruptelas, produciendo más de los que debían, y se quedaron con la mayor parte para hacerse ricos fácilmente, empeorando la situación económica social, además de que la población, que no había visto antes papel moneda, quería numeralia en metálico, y nunca los aceptó, siendo un fracaso. No sería sino hasta 1864 que un banco privado, el Banco de Londres, México y Sudamérica, emitió un billete que tuvo aceptación social. Incluso se llegó a preferir sobre los metales preciosos. Durante el Porfiriato, la economía creció como nunca antes, proliferando los bancos privados que emitieron todo tipo de billetes. Cada estado, por lo común, tenía su propia moneda circulando. Aunque para entonces la industria era floreciente, no se tenía tecnología para hacer nuestros propios billetes, por lo que estos eran mandados a hacer a empresas especiales en el extranjero, como American Books and Printing, Wilkinson & Company, Bradbury o la American Bank Note Company. Esto no significa que los billetes fueran fabricados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por Washington, ni por ninguna institución gubernamental de las barras y las estrellas. Simplemente eran empresas privadas ubicadas en la Unión Americana que se dedicaban a elaborar divisas, timbres postales, pasaportes, cheques, actas de nacimiento y en general cualquier certificado para 48 países alrededor del globo. Y entonces estalló la revolución, sumiendo otra vez a México en una crisis económica. Los grandes capitales salieron del país, las mineras cerraron y por si fuera poco, el papel moneda perdió su valor al no haber un gobierno fuerte que lo respaldara. La escasez de efectivo provocó que los principales poderes revolucionarios emitieran su propia moneda, vales y cartones para financiarse. Estos billetes, emitidos por las fuerzas en el poder, fueron denominados bilimbiques y hubo tantos como líderes revolucionarios. Claro que, en esta situación, todo el mundo empezó a imprimir papel moneda para hacerse rico, papel que perdía inmediatamente todo su valor apenas había un cambio en el poder. El mercado se inundó de infinidad de billetes variados que eran fácilmente falsificables y que, de un día para otro, ya no valían nada, por lo que la gente los rechazó y empezó a preferir, una vez más, el escaso metal, creando una nueva crisis económica. Una vez restablecido el orden social en México, y para evitar que cada hijo del vecino imprimiera su propio billete descalabrando la economía nacional, se fundó el Banco de México en 1925, la única institución autorizada para emitir billetes con valor monetario. Los primeros billetes que distribuyó fueron mandados a hacer, una vez más, a la American Bank Note Company, en el estado de Nueva York, ya que resultaba mucho más barato comprarlos allá que instalar la maquinaria necesaria aquí. Es por eso que el nombre de esta empresa estaba presente en la parte inferior de la moneda nacional. Estos primeros billetes oficiales iban desde los 5 pesos hasta los 1000, y al ser hechos en Estados Unidos, el estilo era extremadamente similar al dólar monocromático estadounidense. Curiosamente, no se hacía referencia a ninguna figura histórica nacional, apareciendo una argelina conocida entonces como la gitana, unas ninfas, un puerto, la navegación, el comercio marítimo, la energía eléctrica y la diosa de la fortuna, alegorías para mostrar las bonanzas de la Revolución Mexicana. Paralelamente, el Banco de México puso en circulación otros nuevos billetes, también hechos en los Estados Unidos, que tenían una denominación desde 1 peso hasta los 10,000.
Se conservó la gitana, se añadieron nuevos rostros nacionales y llegó la famosa tehuana. Estos billetes estarían emitiéndose hasta finales de la década de los 70s. En 1969 las cosas cambiaron. Por primera vez se inauguró en el país la fábrica de billetes del Banco de México. El banco utilizó su propia iconografía, diseños y concepciones, variando los billetes en color y estilos por primera vez, y al ser impresos por una entidad gubernamental, la frase de American Bank Note Company fue eliminada del nuevo papel moneda, que iba desde los 5 hasta los 100,000 pesos, el billete de más alta denominación de la historia del país. Esto también significa que durante los 70s hubo dos series de billetes diferentes circulando al mismo tiempo, hasta que, eventualmente, todos los billetes de la American Bank Note Company fueron captados por el Banco de México y desmonetizados, aunque todavía para 1992 eran válidos económicamente, por lo que la gitana argelina se convirtió, irónicamente, en uno de los personajes con más duración en un billete mexicano. De todas formas, todos estos billetes, fueran hechos en México o en el extranjero, perdieron su valor el 31 de diciembre de 1992, cuando el sistema monetario mexicano vigente fue eliminado debido a la asfixiante inflación. Ante esta crisis, se le retiraron 3 ceros a la moneda, creándose un nuevo sistema. Fueron emitidos nuevos billetes de emergencia que resultaron ser exactamente iguales a los anteriores, hechos por el Banco de México, pero con denominación distinta, que recibieron el nombre de nuevos pesos, mientras que los que pasaron a ser viejos pesos fueron canjeados en los bancos por su nuevo equivalente. Así, el colosal billete de 100,000 viejos pesos representaba apenas 100 nuevos pesos. En 1996, el Banco de México emitió otros billetes completamente nuevos, pero eliminando del papel la palabra nuevos para quedar simplemente como pesos otra vez. Entre ellos, destacaba el billete de 10 pesos de Emiliano Zapata, que rápidamente desapareció del mapa. Muchos de los billetes que vimos hoy, que ya se encuentran descontinuados, son altamente deseados por los coleccionistas, quienes están dispuestos a pagar enormes cantidades por algunos. Así que, si todavía conservas uno que otro en el cajón de los cachivaches, tal vez puedas hacer un buen negocio. ¿Qué piensas al respecto? Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron y quiero mandar un saludo especial para Wenceslao Martz, Jafet Cárdenas Contreras, Alberto Siri y Paco López Juárez por su participación en el video anterior, y un saludo para Moisés Pérez Oliva y Ulises de León por sugerir el tema del presente video. Muchas gracias por formar parte de los Main Watchers. Tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.